Soy una persona que sufre parálisis de sueño constantemente, así que a medida que seguía sufriendo esto, menos miedo sentía y más consciente me hacía al momento de notar que estoy teniendo una de las mismas. Pero entre todas las parálisis hay una que recuerdo la mayoría del tiempo justo antes de dormir por el temor de experimentar una igual. Por eso el título. Recuerdo muy bien que fue un día sábado en las horas entre 10 a 11 a.m. En el momento que quise despertar me di cuenta que estaba con una parálisis. Como dije arriba, he tenido tantas que ya he logrado un grado de conciencia en el que decido o intentar despertarme o volverme a dormir, ya que cuando me vaya a despertar nuevamente será de manera normal y sin una parálisis de por medio. Ese día decidí dormirme de nuevo y ahí es donde todo se volvió confuso y más que solo una parálisis. Fue una pesadilla de un grado espeluznante. Cuando decidí volver al mundo de los sueños, entré en un sueño, por muy redundante que suene, donde soñaba con mi yo del mundo real, es decir, que dentro de mis sueños soñaba con que me despertaba, me daba cuenta que estaba en una parálisis y me volvía a dormir, esto en una fracción de segundos para luego pasar a la tercera parálisis con la única diferencia, que en el tercero decidía despertarme. Esto lo logré hacer sin ningún problema y levantarme no se me complicó. Esto se me hizo tan real, que no me había dado cuenta todavía que estaba dormida en mis dos versiones anteriores. Me levanté y fui a la cocina donde sospechaba estaban mis padres haciendo el desayuno, cosa que fue así. Estaban cocinando y recuerdo detalladamente la ropa que traían, los utensilios que estaban utilizando e incluso recuerdo que estaban cocinando huevos revueltos. Me adentré en la cocina, los saludé como siempre hago y me dispuse a ver la ventana. Ahí las cosas se empezaron a tornar de un tono rojo del cual no entendía de dónde provenía. No entendía qué estaba sucediendo, así que volteé a decirle algo a mis padres. Y ahí fue cuando me di cuenta que en realidad no eran mis padres, que nunca me había despertado y necesitaba huir de allí lo más rápido posible. Mi padre seguía mirando el sartén, pero de cierta manera desprendía una energía que me dejaba los pelos de punta. Por otro lado, mi madre empezó a cambiar de forma y me intentó acorralar para que no pudiera huir de la cocina. Sentí que lo que quería era matarme. Logré salir de la cocina y, como dije, en el punto que volteé de la ventana a ver a mis padres y supe que no eran ellos. Ya estaba consciente que estaba en un sueño, así que me dispuse a ir a mi habitación y volverme a dormir. Así logré llegar a mi segunda versión donde continuaba soñando y asimismo estaba en una parálisis. En este punto ya estaba demasiado consciente para decir que estaba dormida por muy extraño que suene. En el poco tiempo que duré en mi segunda versión deduje que la única forma de despertarme era matándome. En mi tercera versión, ¿cómo llegué a la conclusión? Ni yo misma entiendo hasta el día de hoy cómo llegué a eso, solo sé que fue el sentimiento de que tenía que hacerlo si quería salir de allí e inclusive supe que tendría que hacerlo más de una vez, es decir, que cada vez que me quitara la vida en la tercera versión me iba a despertar en la segunda, y nuevamente me tendría que dormir y repetir el proceso, con la única diferencia que no podía repetir la forma en que me había matado la vez anterior. Fueron exactamente 16 veces. Recuerdo mucho esto porque la sensación de cada vez que me quité la vida fue horrible. En una me degollé el cuello con un cuchillo que agarré de la cocina. En otra me lancé de un quinto piso, pero no morí inmediatamente, así que tuve que ingeniármelas. Debido a que los que eran mis padres en ese mundo me empezaban a seguir siempre que pasaba por la cocina. Me era imposible no hacerlo porque para salir del apartamento sí o sí debes pasar por la cocina. Así que estaba entre dos cosas: encontrar la manera de matarme más rápida y efectiva, a la vez que tenía que huir de mis padres. Pero lo extraño de lo de mis padres era que ellos querían evitar que lo hiciera y no en un sentido de protección. No, lo hacían porque sabían que estaba consciente de lo que tenía que hacer para salir de allí. Y ellos tenían que evitarlo porque de alguna manera la única forma de que funcionara era que yo lo hiciera por mi propia mano, o más que nada decisión propia. E incluso tuve la sensación de que ellos, a la vez que querían evitar que lo hiciera yo, ellos querían matarme a mí. Temí saber qué hubiera pasado si ellos lo hubieran conseguido. Volviendo a mis intentos, dejé que un carro que iba a gran velocidad me estrellara, hice que alguien ajeno me apuñalara el corazón, tomé un jabón corrosivo para la piel, entre muchas otras formas conseguí liberarme. Pero no fue tan rápido como despertarme. Tuve que salir rápidamente por la portería, ya que vivo en un conjunto y mis padres impostores se habían puesto erráticos. Ya no fue como las otras veces que me despertaba dispuesta a acabar con mi vida y ellos estaban en la cocina. No, amigos.
Ellos al momento en que yo abrí mis ojos estaban dirigiéndose rápidamente a mi habitación, dispuestos a acabar conmigo y que nunca me fuera. Logré escapar por una ventana aún cuando tenía barrotes de metal y de ahí no recuerdo mucho qué pasó en ese momento. En el sueño más que la última parte que estaba en un campo de pasto muy alto, algo así que me llegaba a la cadera. Estaba amaneciendo o atardeciendo. No lo descifré y después de tanto sentí un tipo de paz. Seguidamente presencié una luz muy fuerte, como cuando se cambia de plano en ciertas películas con una pantalla blanca para dar paso a una escena, o más que nada lugar que desde hace rato se quería llegar porque se creía falso o destruido. Así me desperté, finalmente en mi versión original, pero no con sueño, cansada o con restos del movimiento que no podía conseguir debido a la parálisis. Me desperté súper rápido, sin sueño y me levanté perfectamente de la cama para ir a la cocina. No estaban allí. Mi padre había salido y mi madre parecía estar en su habitación. Aún así estaba precavida porque no sabía si me había despertado o estaba en la versión 2. Supe que sí estaba completamente despierta, porque entré al cuarto de mi madre y la saludé y me saludó como siempre. Después me preguntó si quería desayunar y le dije que sí. Lo raro o no tan raro es que si habían hecho huevos revueltos como había visto en la tercera versión, y aunque ya me había despierto, pensaba que no. Me tranquilicé entre todas las cosas, pero duré 2 días con las diferentes sensaciones de cada una de las muertes distintas que tuve que ingeniar para salir de allí. Aclaro que omití cosas como todas las diferentes sensaciones o pensamientos que conseguía tener allí y por qué debía salir lo más pronto, además del temor tan grande que tenía por los que eran mis padres y a su vez creía que eran algún tipo de entidad, espectro, demonio o lo que sea.